Estás escuchando Gaceta Dentalk, un podcast del Dr. Simón Pardiñas y Gaceta Dental. Muy buenas, bienvenidos a la segunda temporada de G-Dental. Como veis, Simón y yo hemos venido de vaquero y no lo teníamos planeado, ¿a que no? De gemelitas. De gemelitas. Y queríamos empezar con esta segunda temporada con un invitado que seguro que ya os suena porque salió en la primera. Y en esta ocasión hemos querido contar con él porque en su momento hablamos de los errores más comunes en la gestión de una clínica dental. Nos quedaron dudas. Nos quedaron muchas dudas. Entonces, en esta ocasión queríamos centrarnos en cómo es la venta de una clínica dental. O sea, qué hay, los pasos que hay que llevar a cabo, un poco cómo es el proceso. Entonces, Hugo, te doy otra vez la bienvenida. ¿Cómo estás? Feliz año. Muchas gracias, feliz año a todos. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Gracias por contar conmigo. No, a ti por venir, ya ves. Pues la primera pregunta que te quería hacer yo es ¿qué importancia tiene? O sea, tú quieres vender una clínica dental, ¿vale? Porque al final no es un proceso de pues pongo un cartel de se vende y ya está, ¿no? Sino que tiene muchas aristas, pues eso, el tema financiero, la gestión de personal, etcétera. ¿Con cuánto tiempo de antelación dirías tú que es suficiente el decir, vale, quiero vender una clínica dental? ¿Cómo empezar? ¿Cuándo empezar? Pues mira, hay una parte que os voy a contar que tiene que ver con tus expectativas en esa venta. Uh-huh. Si es algo que tú quieres hacer un traspaso para salirte y quitarte un poco los marrones, pues te va a dar prácticamente igual cuando lo hagas, porque al final eso también va a jugar en tu contra, ¿no? A la hora de poner el precio. Pero yo aquí quiero diferenciar entre gente que quiere vender la clínica por hasta 100.000 euros o por más de 100.000 euros. Entonces, si tú quieres vender la clínica por menos de 100.000 euros, pues ya sabes que es el momento en el que te entre ese ardor, pues ponerlo y tal. Y va a ser muy difícil, si no lo tienes preparado, venderlo por más o incluso poniendo esa cifra de 100.000, te van a ir apretando porque lo que tienen que saber los dentistas que quieren vender una clínica es que nadie quiere comprar la clínica. ¿Por qué lo digo tan claro? Porque la gente le da miedo comprar cosas, le da miedo comprar un negocio. Entonces, su cerebro, el cerebro de la gente que va a comprar, siempre va a estar poniendo objeciones a la defensiva. A la defensiva de o está todo perfecto, pero es que incluso estando perfecto, van a intentar negociar porque siempre va a haber algún tipo de miedo. Entonces, si tú como vendedor no estás dando todo el marco de que sea perfecto esa situación, pues lo tienes muy, muy, muy complicado. Entonces, hay dos tipos de procesos, los que te decía, ¿no? De menos de 100.000, que es a lo que salga, que además yo les recomiendo a los dentistas que acepten la primera oferta que les llegue o que la negocien en una horquilla similar, ¿no? A lo que les están ofreciendo, porque no van a encontrar nada mejor desde el punto de vista que tampoco hay un mercado de compraventas enormes. Y luego pues está el caso de, oye, quiero venderlo por una cifra que de verdad a mí me compense, y entonces ahí es un proceso de por lo menos 2 o 3 años de tenerlo todo muy bien organizado para que tenga un valor mayor. ¿Y cómo se tasa una clínica? Porque yo he visto múltiples empresas que sí, te ofrecen X dinero por tu clínica, pero hay algunas que lo basan en la facturación de los últimos años, otros en el número de pacientes activos que tengas, otros si está ubicada en un bajo, en una primera planta, algunas ya si no está ubicada en un bajo ya ni quieren entrar. Entonces, ¿cuáles son los valores en los que se mide el valor de una clínica? Claro, mira, aquí va a depender también del que compra, ¿no? El que compra normalmente, esto para que lo sepan también todos, o como yo entiendo que deben trabajar, ¿no? Desde el punto de vista de que yo soy el vendedor, ¿no? Cuando alguien quiere comprar una clínica, pues con los ejemplos que me has puesto, debería mandar una carta de intenciones. Una carta de intenciones en la que te va a explicar cómo va a tasar tu clínica dental. No te va a pedir, normalmente, como se hace correctamente, es no te voy a pedir la información y luego te digo si sí o si no te hago una oferta. Es todo lo contrario, te mandan una carta en la que te dicen, oye, yo estoy comprando clínicas en planta calle. ¿La tuya está en planta calle? Sí, no. Oye, no está. Pues entonces ya sabes que para qué le vas a mandar la documentación, claro, para que luego más adelante te digan que no. Como no estás en planta calle, que no. Entonces, normalmente te mandan una carta de intenciones en las que esto es uno de los conceptos que valoran. Te van a decir cómo van a valorar si es por facturación, si es por beneficio y luego qué condicionantes dentro de ese beneficio van a tener en cuenta. Por ejemplo, pues clínica Simón Pardiñas, si Simón Pardiñas hace el 80% de los tratamientos, pues eso es algo que hace que tu clínica no sea vendible si viene la carta de intenciones. O a lo mejor te dice, oye, es algo que podemos estudiar siempre y cuando
pues te quedes con nosotros los siguientes 3 o 4 años y vayamos reduciendo el volumen de tratamientos que estás haciendo. ¿Te parece bien? ¿No te parece bien? Pero todo esto te lo mandan muy por escrito, los que son serios. Y es lo que yo le pido cuando a mis alumnos o a mis clientes, cuando dicen, es que me han dicho de comprar la clínica, que te manden la carta de intenciones. Y cuando es que una carta de intenciones en la que todo esto que estoy contando no viene, digo, esta gente no es seria. Esta gente te va a coger la información, va a aprovecharla, va a ver lo que hacen con ella y luego ya verán, porque no tienen ninguna obligación de hacerte ninguna propuesta. Pero cuando tú tienes una carta de intenciones real, también te va a decir, si tú me das toda esta información y todo esto cuadra con lo que te estamos diciendo aquí y no hay engaño, nosotros te vamos a hacer una oferta, pues yo las que suelo ver o las que solemos emitir nosotros, suele ser por beneficio. Oye, por 4 veces el beneficio, 6 veces el beneficio. Cuando hemos trabajado para... ¿Del último año o de los últimos años? De los últimos años. Es una media normalmente de los últimos 4 o 5 años y luego es un múltiplo del beneficio. Cuando hemos trabajado para empresas grandes, claro, tú tienes aquí, en cuanto a compradores, tienes fondos de inversión que no pagan muchos múltiplos, pero son bastante serios en el análisis y la oferta la vas a recibir si cumples con todos los conceptos, ¿no? Y luego hemos trabajado también con grandes aseguradoras que son muy lentos, pero también son muy serios en el proceso y pagan mejor. Pero tienes que tener todo perfecto. Si lo tienes todo perfecto, te van a hacer una oferta muy buena que a lo mejor llega a ser hasta un por 10. ¿Por qué? Porque para ellos son estratégicos. Una aseguradora, por ejemplo, de las buenas potentes, no de las que tienen clínicas, no es que quiera decir nada malo de ellas, de las que tienen clínicas, al saber cómo es el negocio, te ofrecen muy poquito porque están en fase de expansión muy rápida. Pero grandes aseguradoras que quieren tener a lo mejor un dentista al que mandar pacientes de seguro, esas sí que pagan a lo mejor un por 10 porque para ellos es estratégico. Es decir, yo tengo el seguro y tengo un dentista de confianza, una clínica grande a la que y voy a pagar mucho por ello, porque para ellos es peanuts, ¿no? Como dicen los americanos, ¿no? Ahora, si tengo mi seguro con una cadena dental, ya sé que te voy a pagar 300.000 euros o 400.000 como muchísimo. Entonces, una carta de intenciones esto te dice, oye, te voy a pagar máximo 400.000 o te voy a pagar tanto. Y estoy buscando clínicas que es con esta facturación, con este beneficio. Si te dicen todo eso y cuadra, pues oye. Y luego pues tenemos gente por ahí dando vueltas que te pide documentación, que te pide información o que tú mismo como vendedor pones el anuncio, como decías tú antes, de se vende. Y llega alguien y te dice 100 o 200 y te dice, pues te doy 50. Entonces ahí es donde empiezan pues, las frustraciones. ¿Y cómo lidiar con esas frustraciones? Pues mira, yo creo que el que vende, yo es que soy muy pesado con los dentistas y con mis alumnos y con mis clientes, decirles, es que te tienes que hacer responsable de cómo es el proceso. Claro. Si lo cumples, vas a tener éxito. Entonces, ¿las frustraciones de qué vienen? Pues de que primero, no tienes la clínica organizada. Porque nadie quiere un negocio, como he dicho antes, que depende únicamente de una persona. Nadie quiere un negocio que no esté automatizado. Nadie quiere un negocio en el que los pacientes ven por ese doctor, porque el día que se vaya, ¿qué va a pasar ahí? Entonces, nadie quiere un negocio pues, que no tiene todos los números al día, que hay cosas oscuras en cuanto a la facturación es opaca o que se pagan pocos impuestos, porque al final la otra persona no se tiene por qué fiar de ti. Obviamente. Entonces, oye, dame los impuestos que has pagado y yo ahí voy a ver los ingresos y los gastos. No, pero es que facturamos un poquito. Entonces, claro, y digo, ya, pero no, le enseño el papel y digo, a ver, por favor, es que no hagas ni ese comentario, porque de verdad que es que no va a ir bien la cosa, porque es un desconocido que no sabe nada de ti y que viene con toda la buena intención de comprar algo y quiere que le des la máxima información garantía, real, información real, y por eso es muy importante pues, que tú crees toda una estructura empresarial, que hablamos también en el último capítulo, para que a partir de ahí pueda ser transparente con el comprador. Y yo siempre les digo a mis alumnos que la clínica tiene que estar con capacidad de ser vendida todos los días. Todos los días. Si tú tienes esa información para que alguien te diga, te mande esa carta, como decía antes, esos son los indicadores que van a medir. Y tú tengas toda esa información y digas, lo cruces y digas, me compensa, lo cumplo todo y me van a dar 7, 8, 6, 5, 4, lo que sea. ¿Me compensa o no me compensa? Vale, oiga, me interesa, vamos a firmar un preacuerdo. Porque cumplo todo y esto entro dentro de los parámetros. Entonces ahí sí, pero si ahora tú tienes que empezar, tengo que mirar al gestor, ahora tengo tal, ahora tengo un marrón, ahora tengo no sé qué, ahora esto tal. Ya son malas sensaciones para el comprador también. Para cualquiera, y son temas que se alargan muchísimo. Incluso teniendo todo bien, cuando quieres hacer una operación grande, tarda,
porque lo he dicho antes, la gente no quiere tomar esa última decisión de lo compramos. Ostras, nosotros hemos participado en ventas grandes de una clínica por 7 millones de euros y es que yo estaba en el consejo donde se decidía esa y la gente veía que no querían votar. O sea, era como... Le pasan el marrón a otro. Porque al final hay una toma de decisiones ahí. Es, oye, que vamos a gastarnos 7 millones de euros en comprar una clínica, como vaya mal, aquí nos estamos jugando el puesto mucha gente. Entonces, a favor, en contra, más información. Ya está todo. A la hora de tomar la decisión, sí o no, vamos para adelante y yo noto que todo se intenta alargar mucho y a la desesperada. Entonces... son operaciones que son complejas. Es a nivel grande, pero a nivel pequeño, como he dicho antes, el no es muy fuerte en los compradores, porque lo tienes que ver súper claro. Por poner un ejemplo práctico, para alguien que nos esté viendo, imaginemos que tiene una clínica y tiene un beneficio de 200.000 euros y dice, bueno, pues yo quiero vender mi clínica, tengo todo bien o medianamente bien, ¿cuánto me podrían llegar a ofrecer? Pues mira, entre 4 y 5 veces el beneficio, 6 puedes conseguir, depende también del momento, esto también va por ciclos, pero mínimo, 1 por 4 serían 800.000, con esos 200.000, 5 sería 1 millón y 1 por 6 pues sería 1.200.000. Entonces, ¿te compensa tener la clínica bien organizada? Totalmente. Claro. Antes os hablaba de hacer esas cosas pues reguleras, ¿no? Eso por aclarar es el traspaso de la clínica. Luego iría el local aparte, claro, y luego otra pregunta, el tema del personal, ¿cómo se gestiona? Pues mira, eso va... El traspaso del personal a otra clínica. O sea, tú cuando haces la valoración, eso va restando. O sea, tú dices, técnicamente esto es lo que vale, pues 1 millón, ¿vale? Pero ahora tienes los pasivos, tienes las deudas y lo vas restando y dices, bueno, pues de aquí voy restando. Si tú, por ejemplo, no has metido ni un solo euro en la reforma de la clínica o en comprar equipamiento en los últimos años, pues te va a ir restando, te va a decir... Oye, Simón, es que, macho, los equipos tienen 20 años. Tengo que invertir X en comprar equipos. Sí. Entonces, te va a ir restando, pero restas sobre una cifra relativamente grande, ¿no? Y a lo mejor empiezas pues, por 1 por 5 y se te queda en 1 por 4,5, por 1 por 4. Pero dices, oye, no está mal. Y me han restado porque, como he dicho antes, no me he hecho responsable de hacer las cosas que tenía que hacer, los deberes que tenía que hacer, ¿no? Y luego el personal directamente, pues depende si compras la sociedad o si no, pero vamos, siempre... Te los tienes que quedar. Y luego se pueden pactar despidos. Oye, pues a 2 personas no las quiero, las despides tú o las despido yo y te los resto. Ya. ¿Qué prefieres? Al final es un juego también de dinero. ¿Y el propietario se suele quedar como empleado en la nueva clínica o suelen desentenderse y decir, bueno, yo vendo todo y no sigo trabajando? Pues mira, ahí depende mucho de cuál es el perfil del comprador. Grandes, por ejemplo, nosotros hemos trabajado con grandes aseguradoras, como te decía, que no tienen experiencia en el sector dental y lo que quieren es que el propietario se quede el mayor tiempo posible. De hecho, suelen pedir 3, 4 años para, claro, te voy a pagar mucho dinero, te voy a pagar a lo mejor 10 veces el beneficio, 8 veces el beneficio, pero tienes que estar aquí 4. Y te voy a pagar por ello, ¿eh? Y te voy a pagar bien, además. O sea, pasarían a ser asalariados. Asalariados, vale. Sí. Y gestores de la clínica y además suelen tener a lo mejor un incentivo por quedarse. Estos con grandes grupos aseguradores que no tienen el conocimiento del sector dental y necesitan que de verdad tú sigas gestionándolo exactamente igual para recuperar su inversión. Y lo que hacen es, además, te voy a inyectar dinero en la clínica pues para que reformes, para que mejores los equipos y te voy a traer marketing, te voy a traer pacientes, te voy a recomendar a pacientes del seguro, ¿no? Entonces ahí pues tu clínica va a crecer. Claro, a lo mejor ahí le compensa al que la vende y dice, joder, ahora sí me gustaría quedármela, ¿no? Exacto, me gustaría quedármela, claro, pero de ahí tienes a este socio que te ha comprado, que te ha metido dinero, que te ha hecho ganar mucho, claro. Te mejora también las condiciones a nivel laboral, ¿no? De cómo trabajas en el día a día, te mete más pacientes y ellos te están pagando, pues me lo invento, pues 8 veces el beneficio, pero lo van a recuperar en 4 porque van a buscar duplicar, ¿no? Y te tienen ahí trabajando como has hecho siempre, pero a un mejor nivel, ¿vale? Esa es un poco la estrategia que utilizan, ¿no? Eso es un tipo de comprador. Luego tienes compradores que sí que tienen el know-how del sector y entonces te dicen, pues quédate 1 o 2 años, ¿vale? Para hacer el traspaso, que los pacientes no se fijen, te voy a ir quitando, voy a ir metiendo. Y ahí a mí personalmente me hace mucha gracia cuando te ponen algún tipo de cláusulas de si esto va mal, te voy a pagar menos. Y digo, pero vamos a ver. Yo le digo a mis clientes o a mis alumnos, oye, si esta gente se va a hacer cargo de responsabilidad de la gestión, porque en el otro caso de la aseguradora grande, tú sigues gestionando todo, porque ellos no lo saben. Te pueden ayudar, te pueden apoyar, pero con dinero y con alguna cosilla, ¿no? Pero esta gente es que se mete dentro hasta la cocina, empiezan a cambiarlo todo, si se lo cargan,
pues que de responsabilidad de ellos. A mí Es me eso, viene a contar de que ahora o encima. es la leche, vamos. Sí, sí. Se cargan tu negocio y el responsable eres tú. El que Solo lo quiero si va bien. Exacto. Eso. Y si además haciéndolo como a mí me da la gana va bien, Claro, ¿no? nada. Entonces ahí, mira, no te metas en esos jardines, ¿no? Pero en ese tipo de situaciones, imagínate que esas cláusulas no existen, pues ahí te piden 1 o 2 años para hacer una transición. Y luego tienes dentista de toda la vida que quiere comprar otro dentista y entonces ahí mi recomendación es que ese traspaso sea lo más rápido posible porque va a haber chispas, porque al no ser tan profesionalizado, ese traspaso es, bueno, mira, tú te quedas aquí de relaciones públicas, sigues pasando a lo mejor primera visita o haces un tipo de tratamiento, pero me vas presentando a los pacientes y si podemos quitarlo en 6 meses, 1 año, Sí. mejor que mejor. Sí. Yo quería preguntar, a ver, ¿cuáles son las razones que tú dirías que son más frecuentes por las que pues, un dentista quiere vender su clínica? Pues mira, suele pasar. Yo lo que más me he encontrado es quemado. O sea, estar Quemado. quemados. Hablando, Es gente, claro. Hablando. Eso es la razón número 1 y lo entiendo perfectamente, ¿eh? Yo también. Y tiene que ver con muchos factores, ¿eh? Yo me he encontrado gente que la clínica, oye, gano dinero, pero no gano todo el que debería, pero le dedico muchas horas. Y también me he encontrado gente que gana mucho, la clínica le va muy bien, y quiere malvender la clínica porque le dedica muchas horas y todo depende de ellos. Entonces, en ambos casos, pues el razonamiento que se hace de la venta parte del miedo, parte de no quiero seguir aquí, del hartazgo, y ahí es donde digo, esto es lo que tienes que resolver primero antes de vender, porque si no es que eso va a jugar en tu contra siempre. Sí. Siempre. La jubilación es otro de los temas que también lleva a muchos dentistas a vender. Y antes cuando me preguntabas, oye, el tiempo, yo digo, tienes que prepararlo con tiempo suficiente porque, también lo he dicho, la gente no quiere comprar. Y la gente que quiere comprar, de verdad, normalmente suele ser gente muy lista y ve este tipo de miedos. Entonces presiona contra esa debilidad. Yo he visto doctores que quieren vender porque a lo mejor tienen algún tipo de enfermedad y lo cuentan en la negociación. Ya. Entonces dice el comprador. Si vender con necesidad, al final va en tu contra. Y sobre todo si lo cuentas. Sí. Sí, entonces el tiempo juega a tu contra y en lugar de parecer fuerte y de dar, como decía antes, oye, un valor bueno por mi clínica, porque de verdad lo vale y vale mucho y tengo muchas novias, pues al final lo que estás diciendo es, por favor, quítamela de en medio. Claro. Y la gente solo huele y dice, sí, como que pues voy a esperar un poco porque cada día que pase esto va a valer menos. Eso y yo no tengo ninguna necesidad en comprar. Ya. Pero que incluso yo he estado con grupos que me han dicho, nos obligan a comprar clínicas este año porque nos lo piden desde el extranjero, desde la matriz, y los tíos no comprar, o sea, comprar, si te dicen 50, comprar 12, porque no quieren, o sea, claro. Incluso en esas situaciones de que están obligados, no quieren, no lo hacen. Entonces, a partir de ahí dime tú, un particular, la necesidad que tiene de comprar una clínica, dice, me espero, y si no es este será otra. Eso es. Entonces, hay que tener mucho cuidado con qué se dice, desde qué punto de vista lo estás haciendo esa venta y cómo lo tienes organizado. Incluso es que hay una metodología, ¿no?, para poder vender y sacar ese rédito. Entonces, tienes que tenerlo muy claro para los que nos están oyendo. ¿Y te encuentras con personas que acaban la carrera de odontología y que quieren comprar una clínica? Sí, y aquí surge también lo siguiente, ¿vale? Me encuentro con muchos odontólogos que quieren vender y, claro, la valoración que ellos mismos hacen es muy grande. Y aquí hay un problema. Claro, la situación que me cuentas. Yo quiero montar mi propia clínica, voy a mirar un traspaso, pero me están pidiendo 500.000, 600.000. Y entonces al final la persona que quiere hacer ese traspaso dice, es que con 600.000 puedo montar a lo mejor 2 clínicas, o 1,5, o puedo montar una muy grande. Y como no tengas esto bien organizado, pues es que da miedo. Yo siempre le digo, a ver, si es una clínica de 500, 600.000 o de 1 millón, si está bien organizada, esto es una fuente de dinero, porque el primer día que lo compras ya sabes cuánto tiempo vas a tardar en recuperarlo. La cartera de clientes tiene un valor terrible. Exacto. Si empiezas de cero, igual hasta 6 meses a pérdidas. Exacto. Lo que sucede es que, claro, si son cantidades muy grandes, el que va a comprar se plantea el abrirlo solo y correr el riesgo de, bueno, pues yo solo 200.000 o 300.000, pues no estoy pagando 600 y además si esto no está bien organizado, ¿dónde tengo yo el riesgo? Pues aquí es que es el doble que montarla por mi cuenta. Me la monto y todavía tengo 300.000 euros más para sacar la otra adelante. Sí. Que aquí a ver qué me encuentro. Entonces ahí hay un hándicap enorme. Yo veo que hay una especie de valle, gente que quiere vender las clínicas por más de 500.000 hasta 1 millón, ahí hay un valle enorme de gente que no encuentran comprador. Esas clínicas son muy complicadas, porque un fondo quiere comprar a partir de 1 millón para arriba
y luego están pues menos de 500.000, que sí que hay mercado de, bueno, pues lo que acabamos de hablar. ¿La tienes bien organizada? Pues prefiero comprártela a ti que montarla de cero porque ya sé que esto va a tener cierto movimiento. Pero a partir de 500.000 la cifra empieza a coger cierta envergadura y entonces está el planteamiento de para eso me la abro yo solo. ¿Y existe la opción de vender solo una parte? ¿O cuando vendes una clínica tiene que ser en su totalidad? Claro, yo he visto que hay ciertas cadenas que lo que hacen es que te compran más de la mitad y te intentan como tener ahí. Pero también en la experiencia que tengo, y porque también te digo que a mí lo que me llega es la parte negativa, sí. No me llegan los que están metidos en ese momento con alegría. Me viene gente que me dice, tengo un socio y nos va fatal y suelen acabar en divorcio porque no están bien planteados. Y sobre todo, cuando es un grupo que todavía te está comprando una parte, ahí te diría que está todavía un poquito mejor atado. Pero cuando es un inversor random que llega y te dice, bueno, yo me quedo una parte y tú otra, eso no está profesionalizado y entonces acaba como el Rosario de la Aurora. Es que al final ahí no cumples ningún objetivo. O sea, si tu objetivo es deshacerte de la clínica porque estás quemado, vas a seguir ahí. Sí, exacto. Entonces tampoco le veo mucho. El socio no se implica todo lo que debería. El socio a lo mejor te ve que tú al ser dentista estás ganando mucho dinero como dentista y la sociedad no está dando dinero. Tampoco sabe cómo activar para que la clínica vaya más. Entonces te lo pide a ti como dentista y tú tampoco sabes hacerlo. Entonces empiezan a haber una serie de conflictos de que este tío gana mucho, la clínica da cero y encima, claro, yo aquí he puesto un dinero y esto no me está dando rentable a ninguna. Entonces yo eso no lo recomiendo. Y en tu caso, Simón, por lo que has dicho antes, ¿os habéis planteado alguna vez, jolín, pues eso, cuando estás hasta las narices, pues ojalá vendiera la clínica y me quito de quebraderos de cabeza? Sí, sí, frecuentemente. ¿Para qué mentirte? ¿Qué os lleva a decir no? No la voy a vender. Porque tenemos una trayectoria ya de más de 35 años, pues bueno, una clientela ya de hace mucho tiempo y también, pues bueno, porque a mí me gusta la clínica, pero sí que es cierto que hay días que dices, ¿para qué? Si todo lo que estaba comentando... Dolores de cabeza. Dolores de cabeza, personal, bajas, ahora requerimiento de no sé qué, inspecciones de no sé cuánto. O sea, que al final, aparte de mi profesión de dentista, lo que comentamos en el otro capítulo, tenemos que saber de empresa, tenemos que saber gestionar la empresa. Y esa es la parte que más quebraderos de cabeza da. A mí, el ir a ver mis pacientes y hacerlo, los tratamientos... Genial, porque para eso me formé. Pero la otra parte, que no nos ha formado nadie y tuvimos que ir un poco a salto de mata, aprendiendo a base de errores, aciertos, formaciones extra, pues es lo que más quema, quizás. Pero sí que lo pensamos y lo pienso muchas veces. De hecho, antes del capítulo estaba pensando decirle a Hugo, ¿cuánto me ofreces por la mía? ¿Cuánto me ofreces por la suya? Por tener ahí la opción. No, es broma, ¿no? Pero sí que es cierto que obviamente que todas las mejoras que tengas y cuanto mejor la tengas, mucho más atractiva será para, si un momento dado quieres dar el paso, decir, pues mira, el año que viene, digo, pues mira, estoy hasta las narices, quiero dar el paso, si está perfectamente estructurada, funcionando y saneada, pues obviamente será mucho más sencillo. Claro, yo ahí, a ver, también te diría, hay un factor. Esto es un tema mío personal, por la edad que tengo también y por la mentalidad que tengo. Pero a una persona como tú, que podemos ser de la misma quinta con los años de diferencia, ¿no? Pero yo te diría, claro, si tú la tienes perfecta, aunque tú se la vendas a un fondo, siempre te va a dar un múltiplo del beneficio. Oye, 5 o 6. Al final eso son 6 años. Cuando eres relativamente joven, dices, es que esto a mí no me va a quitar de trabajar. Entonces, al final es ridículo. A ver, si tienes 65 años y te dan 6, te digo, es que mira, es de 65 es un punto muy importante. Hasta los 71, es lo que te estás quitando de trabajar y esa inversión sí que la puedes hacer para otra cosa, lo que se supone que llevas acumulado toda tu vida de trabajo. Tal cual. Tiene sentido. Pero a ver, vender una clínica con 65 años por 1 por 1 por 2, digo, es que no estás haciendo bien las cosas. O incluso regalarla o mal venderla. De hecho, eso lo comentaba con mis padres. Mis padres, bueno, mi padre se jubiló hace poquito y mi madre le queda poco y me dicen, claro, yo sí tengo que vender la clínica, puedo porque con lo que me den ya me da para mi jubilación y para el resto de mis días. Claro. Para ti no. Si la tengo que vender yo, lo que me den, con 800.000 o con esas cifras, no vives toda una vida. No, tal y como está la vida, no. No, y con cada vez sigue subiendo más, no te da para decir no voy a trabajar nunca más.
Claro. ¿no? O sea, te da para a lo mejor montar otra cosa. Exacto. Y ya si inviertes lo que te dan para otra cosa, estás en las mismas. Sí, totalmente. Sí. Entonces, si a ti mañana, pues o sea, te llega ahora alguien y te dice, quiero traspasar la clínica dental, consejos clave que tienen que hacer, o sea, que tienen que seguir. Me cojo notas yo, Pues ya por si eso, acaso. Por si acaso. Consejos clave. Pues mira, primero, tienes que tener mentalidad empresarial. Oye, que mi clínica esté orientada al crecimiento. Tienes que tener procesos para que ese crecimiento no esté dependiendo de ti, sino que tú puedas trasladar a un tercero, oye, mi clínica crece por esto. A mí me sorprende mucho, ¿no?, cuando yo veo facturaciones anuales y veo como picos y bajadas, ambas cosas, y no hay justificación ninguna. Digo, oye, ¿por qué ha crecido la clínica? Si es suerte, el que te lo va a comprar, eso te lo va a penalizar, porque no le gusta la suerte. De hecho, va a valorar más cuando hay una bajada que cuando hay una subida por suerte. Entonces, al final tú tienes que decir, mira, estamos creciendo porque hemos aplicado medidas de marketing, porque hemos mejorado nuestros embudos de conversión. Y eso tienes que justificarlo no solo de palabras, sino con algo. Yo a mis clientes les digo, el que tú me contrates a mí para una futura venta y organicemos la clínica, da una justificación a que cuando te hagan una media de 5 años, tú vas a tener año regular, año muy bueno, año muy bueno, año muy bueno. Y te van a decir, oye, ¿aquí qué ha pasado? Es que contratamos a una consultora. Y entonces tú, como vendedor, puedes exigir que estos 2 años no te cuenten en la media. Porque dices, no, macho, aquí era preconsultor, aquí es postconsultor. Sí. Me da igual si así es como va ahora, ¿no? Así es como va ahora. Sí. Y esto es lo que hemos hecho. Y tú entregas documentación de qué es lo que se ha hecho. Mira, estos son nuestros procesos, estos son nuestros protocolos, esta es nuestra estrategia de marketing, esto es por lo que conseguimos pacientes, esto es como tenemos organizada la clínica ahora. Antes dependía el 60% de mi trabajo, pues ahora solo soy el 20%. Que sí, que todavía depende de mí, pero estoy en el 20%. ¿Por qué? Porque me gusta, porque me da la gana, por lo que sea. Pero tengo una estructura también de contrataciones. ¿Cómo contratamos a los doctores a los que delego? Con esto, y se le entregas. Y entonces ahí es cuando el comprador se le abre los ojos y dice, wow, este tío tiene la fórmula de la Coca-Cola para que su negocio crezca y vaya bien. Eso es lo que hay que demostrar. Pero incluso llega un punto, ahora que no nos oye nadie, que incluso con el marketing yo les digo a mis clientes, si, aunque vengan por ti, si tú tienes un plan de marketing en el que dices, oye, estoy invirtiendo dinero, a los pacientes que vienen por ti o por recomendación, me los metes también ahí y dices, oye, yo me gasto, porque no van a fijarse en las métricas de Instagram, sino te van a decir, ¿cuánto dinero te gastas en marketing? ¿Cuántas primeras tienes? Y entonces dices, pues mira, me he gastado 10.000 y he conseguido 200 pacientes, me da igual lo que sea. Me da igual cómo hayan venido, o sea, tú puedes distribuirlo, mira, esto viene por aquí, esto viene por boca a boca, pero tengo una estructura, tengo un proceso que me hace captar pacientes, ¿vale? Pero claro, si tú esto no lo tienes, no lo mides, no tienes nada, sí, son argumentos y valores, valores añadidos que tiene tu clínica que, claro, son intangibles. O sea, no puedes decir, mira, por tener esto implementado son 200 euros más. Claro. No, es un cómputo global que te hace que tu clínica sea más potente. Tú tienes que demostrarle al que va a comprar que lo que está comprando es algo que estés tú o no estés, va a seguir funcionando. Y que tiene muy poquito riesgo y que tienes que darle como la visión de... Bueno, bonito, barato. Estás perdiendo una oportunidad de tu vida y hay más gente que lo va a ver. Que me lo quitan de las manos. Esa es la sensación que tienes que... Es que es verdad que es así. Entonces el otro tiene que decir, vale, pero en cualquier duda que haya, te va a penalizar. Por eso es muy importante tenerlo todo muy preparado, como decíamos antes, ¿no? De listo para la venta en cualquier momento. Si me tengo esa carta que decía que es importante, por favor. Y entonces ahí es cuando tiene mucho valor tu negocio y puedes venderlo a la cifra que te dé la gana. ¿Te has quedado con la copla de lo que te ha dicho? Estoy ya ahí tomando notas ¿Te mentales. lo quieres pensar para un futuro? Sí, no te preocupes que me lo pienso bastante frecuentemente. Pero eso no está mal, ¿eh? También tener todas las alternativas y las opciones. Y dices, pues mira, tengo esta opción aquí. Que la vida nunca sabes por dónde te va a llevar, entonces hay que tener alternativas a todo. Efectivamente, claro. ¿Te acuerdas la primera pregunta que te hicimos en el otro episodio de anécdotas? Sí. ¿Te ha pasado algo más en estos meses que quieras contar? Pues mira, referente a esto de compra-venta, yo me encuentro con doctores que incluso teniendo ofertas, también buenas ofertas, me pasó con una oferta que le presentamos a una clínica que cumplía todas las expectativas, todo bien, por 5 millones, y el doctor estaba negociando las vacaciones. Y era un punto de conflicto muy grande, que al final el fondo dijo... Mira, es que no sé esto por qué está pasando, porque era como algo muy enconado de no, es que necesito estas vacaciones para irme de vacaciones en estas fechas concretas y tiene que aparecer en el contrato. Y yo diciendo,
por favor, firma los 5 millones y luego ya cuando hablemos de la parte laboral, porque en el contrato de compraventa no vamos a incluir tus vacaciones. Por favor, vamos a hacerlo por partes. Ya hablaremos de eso y no, es que esto tiene que estar aquí, digo, es que no es el sitio donde tiene que estar. Y eso se cayó. Eso se cayó con la comisión importante que conlleva. Ay, que me muero. Por las vacaciones. Porque estaba obsesionado en meter las malditas vacaciones. Yo soy tú, le pago las vacaciones. Digo, mira, te las pago yo. Pero... Y al fondo, cuéntamelo, por favor. Y eso me dolió bastante. Hombre, normal. Me ha dolido hasta a mí. Al final, a mí la sensación que me daba era que realmente no se creía que pudiese venderlo por esa cuantía y su cerebro estaba diciendo constantemente, a ver qué monto yo para no quitarme de en medio, y creo que la historia que tiene en la cabeza es no llegamos a un acuerdo. Digo, pues estaba todo menos. Madre mía. Pues por 5 millones igual sí que empiezo a pensármelo ya. Y además un señor con años, o sea que no guardando ese contacto, joven. por si algún día te aviso y te digo, bueno, mis vacaciones tranquilo, que por 5 millones ya las apañaremos. Por favor, ya me las arreglo yo y si tengo que irme en agosto, como todos los españoles, me voy en agosto. Y os invito a todos de vacaciones. 5 millones. Sí, sí. ¿Algo que quieras añadir que se nos haya a lo mejor quedado en el tintero? Sobre compraventa, no. Lo que sí que me gustaría añadir, que no lo dije la otra vez, era que me sigan en redes sociales. Eso es cierto. Astensium_dental, que todos los días contamos contenido de valor, hablamos mucho de esto, hablamos de lo difícil que es vender clínicas, de que hay también, mira, ahora que me preguntas, ¿no? Hay un volumen muy grande de clínicas en venta y no hay tanto volumen de gente comprando. Realmente son los mismos 4 tocando todos. Y parece que hay más de lo que hay, que con eso tengan cuidado, porque hay una generación muy grande de baby boomers que están vendiendo las clínicas, que no tienen dónde sacarlas y no hay tanto mercado, de verdad, que no es como ir a comprar el pan, que hay un montón de panaderías. No es como ir a comprar pan, que hay un montón de panaderías. No, es un mercado que es muy pequeñito, el de la intermediación de compra-venta de clínicas dentales, y que pueden entrar en cualquier plataforma y que van a ver que no deja de subir, y yo no veo que ahí baje en el número de ventas. Entonces, mi recomendación es que antes de vender, que lo preparen muy bien y que quizás se den cuenta de que ellos estando fuera, el negocio les puede dar mucho dinero sin tener que estar en el día a día, que eso es lo que creo que deberían explorar, sobre todo los que quieren vender entre 500 y 1 millón, en ese valle que hablaba antes. Creo que deberían centrarse en que ese negocio no dependa de ellos y que simplemente lo tengan que vigilar y ya está. Ahí es donde creo que está el éxito. Ya sabes, Patri, si quieres meterte a comprarte una clínica... No, la verdad es que yo paso. No me quiero complicar la vida. Pues Hugo, yo te voy a dar por segunda vez las gracias por venir, que creo que, o espero que no sea la última, porque, Jolín, es que al final estos temas aprendemos. Yo y de personalmente... no se suele hablar, ¿eh? Claro, la verdad que hay muy poca información sobre estos temas y agradecemos que podamos dar y puedas dar toda tu visión y tu experiencia en este tema. Gracias a vosotros por invitarme de nuevo y espero que me invitéis más veces. Ojalá te veamos aquí una tercera y una cuarta vez, y las que hagan falta. Genial. Muchísimas gracias a los dos, chicos, y a vosotros gracias.